Bienvenida, bienvenido, Futurefondo, mente brillante. Estamos analizando hoy algo que creo que es core y que debes de tener en cuenta. No serán muchos minutos. Me encantaría que abordemos esta temática de IA y por qué tantos profesionales, tantas personas que hasta hace 2 días hablaban de cripto, hace 3 días hablaban de e-commerce, hasta hace 4 días hablaban de transformación digital o de mundos inmersivos, de realidades mixtas, la fiebre de temáticas. Cómo las tendencias están constantemente abordándonos, ¿no? Y cómo estas tendencias tan abruptas generan una sensación de saturación y luego hastío, cansancio. Parece ser que cuando se deja de hablar de una temática ya no existe. Y no es así. Y cuidado, la mente tiende a engañarnos. Fíjate, yo ahora mismo estoy grabando este contenido en el que no tengo guión, en el que lo que veo es nadie delante, equipos, el portátil está cerrado, de hecho no hay nada. Normalmente yo cuando hablo o hago una toma única como esta, en la que expreso inquietudes, ¿no?, que nacen de dentro en tiempo real, tengo que tirar de un buffer de información, ¿no?, que me tengo que ir preparando mentalmente, o simplemente tiro de la memoria por algún motivo y hago gestos como este. Esta gestualidad, sí, espera, ten paciencia. Esta gestualidad, ¿no?, esto de repetirlo y rebuscar, bueno, generan triggers. Al final todos son triggers. Al momento de hablar y lo que acabo de hacer, pensar lo que voy a, ¿no?, estar elucubrando para decir, es decir, voy a preparar el texto antes de lanzarlo con un filtro. Como no hay un filtro ya, pues el filtro está en mi mente. Ese filtro es una cadencia, ¿no?, y una acumulación de información que va haciendo que mi experiencia, ¿no?, de tanto verme luego y estudiarme para poder mejorar, haga que pues, pueda tener ese filtro alimentado. Biológico, en mi mente. Volvamos ahora a la idea de, ¿no?, lo que oculta la mente. Bueno, pues yo cuando fui a ver un contenido de la misma temática, dinámica y lo que acabo de decir, ¿no?, con este método de grabar de una one take, si me equivoco, bueno, pues lo edito, lo subo, voy a mirarlo en la tele tranquilamente y veo que repito, ¿no?, este gesto. Esto, mientras veía desde el lado de la televisión, tranquilamente en mi sofá, ¿qué me sucedía? Mi mente me dice, esta persona está leyendo un guión, debería haber cortado, ¿no? Así no tengo yo, como usuario, que ver cómo lee. Y es curioso porque incluso podría ser que estuviese leyendo un prompter ahí delante y ya estaría. Ya podrías pensar lo mismo, pero no. Entonces, mi propia mente, si yo fui el que elaboró ese contenido y luego lo fue a visualizar, y mi mente me suelta una notificación informándome que hay un elemento oculto, que hay algo que no funciona bien. Está educada para visualizar por corte, bueno, está educada por cómo yo la he educado, por refuerzo, cantidades ingentes de películas, series, noticias, ¿no?, formatos similares a este. La cuestión no es esa. La cuestión es que de 4 inputs, solo me enseña 2 el contenido y otros 2 me los inventa mi cerebro. Y resulta que no había guión, que yo estaba tranquilamente haciendo esto como te decía. En este aspecto, y volviendo ya a la idea, ¿no?, de la IA, de cómo incorporarla, de lo que está sucediendo, la mente oculta o inventa. Y aquí esa alucinación es una de las grandes cuestiones, ¿no?, que yo me quedé pensando todo el día de ayer. Bastante, ¿no?, dubitativo en este aspecto porque me pareció como increíble, algo tan simple que me demuestra a nivel ejemplo lo débil que es, ¿no?, la mente al quizás proyectar, elucubrar, quizás, ¿no?, si tienes una capacidad de empatía muy alta, pues puedas darte la vuelta y ver lo que, ¿no?, el punto de vista del otro y comprender mejor qué está pasando. Pero aparte de esto, es totalmente cierto que no podemos fiarnos 100% de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que recordamos.
volvamos ahora a esta idea de que muchas personas están constantemente hablando de un tema hasta agotarse. Estamos cansadas las personas ya de ver cómo se están posicionando unas a otras. Ya hay un mundo en el que hay personas que no quieren la IA, que no la utilizan. Ayer estuve con un amigo en el que estaba haciendo una gestión de su comercio, con unas hojas, dibujando, poniendo nombres, y se empieza a quejar, ¿no? Y le digo, oye, pero no sufras, haz una foto, pásalo por IA y te va a decir cómo ordenarlo, si quieres. De hecho, vas a poder separar, bueno, por lo que tú quieras, nombres, vas a poder trabajar sobre eso. Y me dijo, no, eso de la IA, aquí no, anti-IA. Esa posición de una persona que se revela ante algo, lo hace porque cuando algo se presenta como un mandato, como una orden, pues hay perfiles, ¿no?, arquetípicos de personas que nos rebelamos ante la norma, nos queremos rebelar ante un cuadro de reglas que nos dicen cómo hacer y qué hacer. Y es normal, ¿no? Y es curioso que en la fase adulta también se mantiene, porque esto es muy propio de una mente adolescente, una mente que está autorreferenciándose y buscando identidad, buscando, ¿no?, su posición en el mundo, su pensamiento, su estilo de procesar la información. Bueno, ¿qué sucede? Que en la adultez continúa esto. En el medio de este ruido estamos viendo personas que hasta hace 2 días no sabían nada de ella o presumimos que no lo sabían. Pero es que hace 5 años solo sabían de ella investigadores y hace 4 también. Gente que estaba, ¿no?, en aulas impartiendo clases de multiplicidad de materias, buscando, ¿no?, explicando y intentando mejorar esta herramienta que sale o nace de un invierno, ¿no?, en ese orden, en ese área, y que despega de forma explosiva y sin precedentes. Y esto no es un umbral de más de 2 años como máximo. Por lo tanto, si te pones a pensar fríamente, el 99% de las personas que hoy hablan de IA, incluido yo, no estábamos investigando en profundidad. Yo quizás, en mi caso, estuve hace más de 6 años hablando de ello, pero por otros temas, ¿no? Porque veía que ya emprendedores están incorporando IA a herramientas, ¿no?, muy hiperverticalizadas en sectores concretos, y veía mucho, ¿no?, como mucho potencial, sobre todo porque era hipervertical. De hecho, tengo la suerte de estar en una Insurtech que utiliza IA, ¿no?, en imágenes para hacer una póliza de seguros, por ejemplo, y fue, creo yo, adelantada a su tiempo, y bueno, ahí están luchando. Pero también hubo otro ya no en el caso, yo no entro como participando en la sociedad, sino ya viendo que otros founders que están cerca han ido tomando ese camino. Luego ya hace 3 años lo mismo me sucede en el campo de la psiquiatría y la medicina de precisión con genética, y tengo la suerte de conocer otros founders, ¿no?, Tier 1 como equipo fundador, y voy viendo, ¿no?, cómo todo esto va avanzando mientras justo sale OpenAI con esta herramienta que lo ha revolucionado todo, y a partir de ahí este mar de nuevas herramientas. Entonces, más allá de que yo esté, y te he contado de por qué yo estaba ya preparado, y es algo que simplemente son inquietudes y que no hay que juzgar. Simplemente lo que quiero abordar hoy es que no estemos pensando de forma constante en quien lanza un mensaje, qué calidad tiene, ¿no?, o qué profundidad tiene en ese campo. Y lo voy a explicar más adelante el por qué. Porque quizás una persona con un senior con altas capacidades, ¿no?, a nivel de experiencia, que reúne una experiencia de más de 20 años en algo, con la IA puede hacer maravillas y puede crear, ¿no?, una serie de chats personalizados, roles que le ayuden incluso a ir con más velocidad, a mejorar, y toda esa personalización de roles se puede aprovechar ya, ¿no?, a nivel industria, porque esa experiencia se vuelca a modo plantilla, esa documentación con esta capacidad tecnológica que genera interacción sobre ese conocimiento y relaciona, te ayuda a relacionar, pues puede que te lleve a otro nivel. Por lo tanto, es lícito
que una persona senior, semi-senior, esté hablando de IA porque tiene mucha experiencia en una vertical. Y eso, volcado con IA, es una maravilla. Entonces, es no pensar por qué habla de IA, sino es por qué habla esta persona, los procesos que conoce y los ha encapsulado con IA. Y hay que darle la vuelta, hay que interesarse. Porque ahí está ese rabbit hole, ¿no?, profundísimo de personas que van hacia adelante y siguen incorporando. Yo creo que vivimos un sueño increíble en el que podemos aumentar nuestras capacidades, ¿no? Incluso en las capas más duras del día a día, ¿no? En lo operativo, dar una vuelta. Si incorporas herramientas IA, lo que vas a incorporar no es solo velocidad en la forma de procesar, y yo creo que aquí hay muchas posturas, ¿no? Tú puedes tener un negocio tipo boutique en el que te guste ir a un ritmo y entregar algo 100% human made y me parece perfecto, ¿no? O sea, esa es la clave o el valor diferencial de ese negocio. También puede ser un negocio en el que puede estar atravesado por tecnología y que tú no tengas ni que saberlo y no hay que ni anunciarlo. Y luego puede ser otro negocio totalmente propuesto con IA y que venga a ayudar a otros negocios o a una comunidad concreta y demás. No adentrarnos en el mundo de la IA por pensar, creer que no tenemos las capacidades es un primer error muy grave. Y no es propio de un founder o de una mente exploradora que busca brillar, que busca aumentar sus capacidades, que busca innovar. Vivimos en un sueño de verdad. Te voy a contar algo brevemente. Yo hace más de 15 años estuve escribiendo una serie de libros que estaban enlazados. Imagínate, pues eso, una línea de metro en la que tú estás sentada, viajando, y tienes que hacer combinaciones en el viaje para llegar a tu destino. Bueno, eso eran los libros, ¿no? Eran capítulos a capítulo y entre ellos había interconexiones y se llamaba la brana y los axones eran, ¿no?, las vías para comunicarse. Y yo soñaba con poder, ¿no?, generar ese viaje y que las personas puedan ir leyendo y viajando de forma infinita. Porque me había inspirado mucho la cinta de Moebius. Estaba como rumiando mucho esa idea. Pues resulta que hoy vamos contra el infinito. Hoy vamos contra el infinito. No vamos contra lo finito. Vamos contra la capacidad infinita de producir infinitas formas y combinaciones. El infinito nos puede proponer ruido y planicie, ¿no? Es decir, algo repetido hasta el hartazgo también, que se unifique y ese efecto unificador pues destroce el concepto de arte. Y estamos de acuerdo con que hay que regular muchas cosas, estamos de acuerdo con que no se puede destruir toda la carrera de un artista como acaba de suceder, por ejemplo, ¿no?, en el que se utiliza entrenamiento por refuerzo con todo el trabajo de una vida de un artista, por ejemplo. Eso es algo que atenta contra la creación, ¿no?, contra el conocimiento, contra todo lo que se ha creado. Sí es cierto que si cada artista, si cada persona, si cada creativo, si cada founder, si cada, ¿no?, persona del mundo tiene su propio algoritmo con un chip propio, anonimizado o aislado de Internet y puede jugar con la herramienta como ese rabbit hole que es su mente y llegar al máximo, ¿no?, de profundidad y exploración, sería increíble. Entonces es muy probable que vayamos hacia ese lugar, ¿no?, a la gran defragmentación, a la gran rotura de los espacios que hoy se presentan como generalistas, como fuentes de la vida única, fuentes de conocimientos infinitos, pero piscinas gigantes y muy pocas, y vamos a empezar a ver cada día más esa respuesta, ¿no?, en la que vamos a ver modelos entrenados para sí mismos y con empresas que se dediquen al mantenimiento de sus algoritmos o a la mejora. Si quizás todas las capas nuevas que vayan haciendo nos permitan tener esa autonomía, esa autarquía, esa independencia del algoritmo y muy probablemente gobiernen espacios sintéticos, altamente sintéticos, como es ya Internet, que representa
ya un porcentaje en pugna entre 50 y 50 humano-máquina, sintético. Por lo tanto, aunque tú creas ya que Internet es humano todo, ya no está pasando. Y esa expresión, ¿no? Ese reflejo en lo público, también viene a reflejar el estado del arte de las personas, el estado de la profundidad de las personas, el estado en que la mayoría de personas prefiere hacer, ¿no? un juego, un efecto wow, y publicar utilizando ese estilo, por ejemplo, de arte, ¿no? en el que estamos hablando, de este artista, se hace viral porque todo el mundo utiliza el mismo efecto y dice, wow, mira lo que se puede hacer. Pero el mira lo que se puede hacer, ¿qué sentido tiene si no hay una búsqueda propia, personal, individual y luego colectiva, en el que se profundiza sobre la creación de algo con autoridad, ¿no? Con propiedad? Entonces, en esta pugna entre el conocimiento propietario y no propietario, ya lo has vivido, lo vienes viviendo, tu memoria ya no es la misma, es muy probable que toda la información la navegas, ¿no? La vas buscando hace años ya, según haces, y vas como encajando ideas, y según haces también recuerdas y vas jugando mucho con las herramientas, en este caso ya las búsquedas y demás, y el conocimiento en línea, seguramente también en audiovisual, bueno, en cualquier formato, y no hay que mentirse, o sea, el learning by doing es una de las claves de acelerar, ¿no? proyectos y de que entre founders tengan muchas más herramientas que hace nada más 10 años que empezabas un negocio, 2 socios, y la cantidad de información era mucho más, ¿no? concreta y seguramente propietaria porque venía de mucha repetición, de estar en tu cerebro, de haberlo repetido hasta el hartazgo en centros de estudios académicos o universidades, donde sea, o en la propia calle, donde sea. Entonces, estamos ante un momento muy interesante, ante una gran oportunidad para tomar esta gran tecnología, buscar aquello que tiene que ver con nosotros, empezar por algo simple como crear roles que nos apoyen, nos ayuden. Y te lo digo de verdad, es transformador el ver que la parte interesante que te gusta del trabajo que haces, founder, al igual que a un trabajador también, porque a nadie le gusta el 100% de lo que hace, con la IA puedes refinarlo, puedes mejorar. Hay críticas, ¿no? Y es normal. Ahora todo el mundo no tiene falta de ortografía, por ejemplo. Quizás tener una falta de ortografía o un error, como yo ahora acabo de tener una semilla rata según hablo, pero sigo, hace que esto sea más humano. Entonces es muy probable que vamos a empezar a ver todo sintético y human-made y que te guste posicionarte en un lugar o en otro. Yo principalmente soy de las personas que le encanta disfrutar de los beneficios del proceso de estar atravesado por tecnología y de lo precioso que es ver que las personas crecen y encuentran otros estados de conciencia profesional y pueden dialogar en profundidad sobre lo que quieran. Y me encanta un mundo en el que visualizo el gran merge, donde convergen, ¿no? En un diálogo, pues elementos volumétricos, donde yo puedo hablar, como ahora muevo las manos, y podría estar, ¿no? asignando cosas, ver, hacer dibujos en tiempo real, no tener que estar perdiendo tiempo en quizás hacer un contenido donde quiero explicar algo gráfico y muy, muy rápido, pero que no tengo tiempo para producirlo, ni quiero contratar a nadie porque es caro, y de repente esta herramienta me permitiría, ¿no? en tiempo real generar volumetrías y que tú lo veas, incluso te lo puedas coger en tu mundo, y ya no sería este formato. Entonces vamos hacia un mundo semi-inmersivo en realidad aumentada, no en realidad virtual, al menos en más media, y todo ese mundo pues es el que yo aspiro, ¿no? Voy hacia allí, de que puedo disfrutar de navegar el conocimiento todo el rato a nivel volumétrico, transmitiéndolo, tratándolo también, curándolo, ordenándolo, eligiendo, ¿no? ese mundo, esa estética, esa función y esa estética que yo quiero tener en mi mundo, ese universo narrativo. Se están democratizando muchas cosas, founder.
Si Disney era capaz de generar un universo narrativo, es decir, todo un mundo y dentro personajes que conviven y generan cantidad ingente de, ¿no?, de hilos argumentales que son películas, series, productos, ¿no?, merchandising, espacios físicos, parques temáticos, donde, ¿no?, hacer más engagement, canales de televisión, medios. Bueno, darle una vuelta a eso. Ese universo narrativo se está democratizando y más empresas pueden generar estos universos narrativos. Al igual que un founder ahora tiene las capacidades que tenía hace 100 años una persona que podía invertir en bolsa porque tenía, ¿no?, su dispositivo en casa y podía ver las acciones como iban de forma muy rudimentaria. Pero si tú lo analizas de verdad, en profundidad, deberías de estar, ¿no?, ahora mismo extasiado, pensando que todas las posibilidades que tienes ahora creando, por ejemplo, roles, filtros, llámalos filtros, por ejemplo, o no roles, filtros de calidad para ti mismo, para estructurar, para mejorar aquella idea que tienes, que te la estructure un poco rápido para que te la presente, el borrador te lo pueda presentar. Pero tú llevas esa arcilla, que la arcilla, por cierto, nace de combinación de elementos que están en la naturaleza, no los has creado. Entonces, si eliminamos, ¿no?, de la ecuación o de nuestra mente, cuando empezamos a estar hastiados de todo esto y cómo se nos presentan las noticias, saber que si voy a usar un modelo propietario de Sam Altman o de cualquier otro founder y que lo que voy a crear sobre ello es simplemente un wrapper, un envoltorio, y no le doy la utilidad por eso, porque no estoy innovando, y creer que innovar es crear la tecnología per se, pues estamos omitiendo negocios como Uber, por ejemplo, como Cabify, o Globo, o Just Eat. Piensa que en las grandes comoditizaciones, en esas democratizaciones de tecnologías, procesos, podemos montar arriba lógicas, propiedad intelectual sobre lo que fundamentar un producto o fundamentar, ¿no?, una solución que brille por estar adelantada. Si para Cabify se utiliza una API de Google Maps, ¿qué sentido tiene construir toda la tecnología GPS y luego, ¿no?, tener todos los satélites y luego invertir en mapear todo el mundo y luego tener toda esa infraestructura montada? ¿Tú sabes la cantidad ingente de inversión que es eso? Pues lo mismo. Sin embargo, Cabify es una gran compañía. Y ahí está. Y ahí funciona. Y se pasará a modo agentic, pero ahí seguirá. Enlazar dos puntos, dos ideas, dos conceptos atravesados por tecnología o tecnologías propietarias de proveedores pueden hacer un producto brillante, rápido y que pueda dominar un espacio en el mercado. Pero en el caso de tu lugar, ¿no?, desde tu aprovechamiento de esto, al crear filtros, tú piensas que tienes, ¿no?, una especie de rosco alrededor tuyo en el que tienes filtros, cadenas de filtros del 1 al 10, en el que si entra una idea, pasa por 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y sale ese borrador. Y cada filtro, ¿qué va a hacer? Va a poner a prueba esa idea que tienes, la va a pulir, la va a poner a prueba desde un avatar con un arquetipo o una perspectiva, va a pasar por un lado legal, va a hacer preguntas duras de producto. ¿Qué va a hacer con esa idea? Ese círculo, ¿no?, del 1 al 10, que va a hacer preguntas, va a analizar, te va a presentar datos y vas a poder refinar cada uno de esos chats actualmente o diálogos audiovisuales o solo de audio, pero sea como sea, siempre vas a poder hacerlo de forma natural, como estoy yo hablando ahora mismo, lenguaje natural. Y en esa exploración, cuando tú tienes esos roles, ¿no?, esos filtros con el set de comportamiento, de instrucciones que quieres que tenga y el objetivo, ¿qué va a suceder? Piénsalo. Si tú creas un filtro inteligente, que son filtros, bueno, inteligentes, son filtros dinámicos, filtros interactivos, donde cuando ya has hecho el trabajo
de poner esas reglas, ese objetivo, esa misión, ese rol, ¿no? Y le pides, aparte, un output, una estructura concreta de esa información, lo que estás haciendo es ir moldeando esa arcilla poco a poco hasta que pasa el punto número 10 y en el medio has pasado tú por muchas interacciones en cada uno de los filtros. Por lo tanto, aquello que sucede en tu mente no es tan ordenado. Tú puedes jugar con ese filtro mental que te decía antes, ¿no? El de, vale, voy a recordar. Vale. De hecho, yo me he puesto un filtro hoy, fíjate que no miro hacia abajo para pensar, porque ya me he condicionado. Esas condiciones pues son increíblemente efectivas cuando son sintéticas, ¿no? Porque se pueden repetir de forma exacta, sin errores, como voy cometiendo. Pero la maravilla del humano es que mientras va cometiendo errores va construyendo, ¿no? De la alucinación pueden hacer un estado de coherencia. Puede colisionar, ¿no? Conceptos que terminen formando uno nuevo. Esa misma idea de comoditizando 2 o 3 tecnologías que ya están, uniéndolas modo producto, pues se genera una solución totalmente disruptiva y que pueda mejorar un mercado, un sector. Pero hacia ti, piensa todo lo que te va a ser de útil a ti. Si tienes 20 años de experiencia, que es increíble, 20 años de experiencia, que es mucho tiempo. Fíjate la cantidad de interacciones que has tenido con el conocimiento. Si has documentado y has logrado volcar aprendizajes y procesos, tienes una cantidad de plantillas, de secuencias, de procesos ingente. Ingente. Con una calidad 100% fiable porque tú lo has vivido y tú has ido conjeturando y viendo los hechos. Y hoy, pues tienes una pila de conocimiento propietario que no vas a poder recordarlo con tu mente y que seguramente está ahí guardado en cuadernos, documentos, donde sea. Si esto lo vuelves un filtro interactivo, parece que mi mente hoy está queriendo fallar para demostrar que soy humano todo el rato, no, porque en este hilo de equivocarse hace que seamos humanos. Me hace gracia porque ahí dentro pasan cosas también, mientras esta normalidad está aquí. Y en tu mente seguramente también, ¿no? Así vamos, a 1000 por hora. Todo este hilo de información, que es muchísima, estos 20 años, 10 años, 5 años, millones, ¿no? de cosas que has vivido, que has apuntado. Son líneas de código, son plantillas, si eso lo puedes ordenar y lo puedes pasar por el proceso de 1 al 10 para poner orden en todo eso y luego crear filtros del 1 al 10 en más anillos para hacer multiplicidad, ¿no? de tratamiento de la información, piensa lo increíble que es. Simplemente desde ese punto vas a poder tener tu mente en un nuevo estado mucho más profundo, mucho más basado en la experiencia, no omitiéndola, y en el presente vas a poder interactuar de forma instantánea sobre todo esto y vas a poder estructurar ideas teniendo en cuenta esa estructura que tendemos a olvidar constantemente. Y de ahí vienen los fallos, ¿no? Que el humano pisa una y otra vez la misma piedra, porque aparecen las emociones, y analízalo. Somos imperfectos, y es brillante ser imperfecto. Somos irracionales. El mercado, ya ves cómo se comporta, es irracional muchas veces. En la mayoría no vas a encontrar las respuestas perfectas. En la mayoría vas a encontrar la unidad, ¿no? Y algo muy claro y definido. Pero en todo el camino hacia la mayoría, hacia esa mediana recortada, hacia ese espectro pequeñito de lo diferente, está, ¿no? En el bottom-up. Está en la búsqueda, en combinar. Crea tus procesos con IA. Si te atraviesas con IA, vas a poder tener mucha más amplitud y estructura. No solo amplitud de miras de visión, sino estructura. Y en el medio vas a aprender mucho más. Imagínate que empiezas a escribir mail, ¿no? Un mail en inglés, porque dices, me voy a lanzar a hablar en inglés constantemente. Y mientras el agente que me vaya leyendo en inglés el mail, imagínate que hay un agente que lo preparas para eso, para que todos los días, mientras tú
traduces ese mail, te vaya contando no solo lo que dices, sino cómo lo va a recibir el otro, o paquetes de tips de cómo se pronuncia, todo en tiempo real mientras tú terminas de entregar ese mail. Imagínate que aprender inglés no es ir 100% a un sitio a poner atención durante 1 hora y luego poner trozos de atención posteriormente a ese foco de atención, y como eso depende de muchos factores, pues termina diluyéndose porque no lo puedes incorporar de forma efectiva porque tu vida va mucho más rápido. Pero si esa gente está como un pajarito y que entra en el momento adecuado, porque ya sabe cuándo quieres tú que entre y sabe, ¿no?, que en qué procesos puede entrar, y ya tiene que procesar la información al estilo que a ti te gusta, con ejemplos y estilos, ¿no?, semánticos también. Es decir, que todo ese imaginario lo vas a ir configurando tú, va a aprender de ti y te va a acompañar. Al cabo de un tiempo vas a hablar inglés o vas a ir hablando mejor inglés sin darte cuenta. Y es un hecho, sucede. A mí me está pasando y lo voy adquiriendo de forma natural. Mi miedo escénico, mi pánico, mi síndrome del impostor, mi sensación de sentirme idiota cuando no controlo algo del todo y no querer estar expuesto en grupos aprendiendo inglés, por ejemplo, o que nadie me lo enseñe porque no quiero tener profesores, porque nunca me gustó tener profesores, necesito yo autodescubrirlo, por ejemplo, que es algo muy propio de esta época también, de las nuevas generaciones sobre todo. Fíjate todo lo que me puede ayudar, ¿no? Y todo lo que me está ayudando. Algo tan simple como eso. ¿Cuánto hubiera pagado por tener un pajarito tecnológico contándome cosas, ¿no? Aumentar las capacidades va a depender de una mente. No de las mentes de fuera, sino de la tuya, de la propia. Si quieres contener el conocimiento a nivel propietario, que sea el conocimiento combinado, que sea la interacción, que sea el diseño, la arquitectura, que no sean los slots pequeñitos donde sabes que se van a olvidar esos detalles, esas precisiones las puedes tener externalizadas, enfocando hacia ti, todas apuntando hacia ti, y encima perfiladas para aumentarte. Founder, quiero que tengas un rato para pensar que no solo tienes oportunidades para fundar empresas, como acabo de decir, ¿no?, que en esas lógicas, sino que además tienes la oportunidad de aumentar tus capacidades a un nivel increíble. Y eso depende solo de ti, del foco que hagas hacia ti, de que quieras empaparte de esto y que no tengas el miedo a pensar, como yo, que sentirme idiota porque todavía no sé cómo entrar. Porque toda esta gente está hablando como si supieran palabras que no entiendo. Simplemente empieza a hablar, nada más. Ese primer paso te va a ir dando pistas de cómo luego incorporarlo. Dar el salto a personalizar roles no es lo difícil, porque está hecho para justamente que lo hagas. Todas las herramientas quieren que tú lo hagas, porque el triunfo de la IA, de los modelos, es la adopción total. Si eso existe, vamos a estar hablando de un mundo totalmente penetrado por esto, en todo, capilarizado en todos los procesos. Como actualmente la energía está atravesando todo esto, sumando entropía. Bueno, espero que te haya gustado este shot de información que no viene a darte ningún conocimiento duro, sino simplemente a buscar ampliar esos horizontes, ¿no? A no quedarte con una opinión de bar, de superficial, a no querer conjeturar y sentenciar aquello que está pasando, porque ya sabes que bueno, esto pasará, es una fiebre. Lo mismo que no ha pasado en el mundo inmersivo y siguen desarrollándose tecnologías, lo mismo que cripto también ahí sigue consolidando y que tú crees que ya que no. Y bueno, cada uno debe de sufrir, ¿no?, el sacrificio de tomar decisiones. Porque cuando tomas una decisión, el arrepentimiento, ese luego de preguntar por qué yo no seguí pujando por esto, porque claro, los medios no me lo recordaban y yo, pues tampoco. No dependas de esas cantidades ingentes de ruido, ni tampoco dependas de que te empujen a hacer. Un founder debe, o una mente exploradora, debe de empujarse a sí misma y a crear un motor de búsqueda, de exploración y sacar sus propias conclusiones. Y esas conclusiones, te aseguro que sí son propietarias. Esa experiencia es tuya. Que tu mente esté
constantemente enchufada. Esa es la ventaja competitiva más grande que vas a tener.